Bueno, hermano, vamos a estar hablando sobre creo que es la tercera clase, porque habíamos empezado antes de los eventos del mes de la familia, a hablar sobre este tema de la vocación. Y es importante, hermano, que usted entienda que el cristiano debe ver su vida de servicio al Señor como una vocación. O sea, debe amar lo que el Señor te ha puesto a hacer. Todos empezamos en las iglesias, hermano, como simplemente oyentes. Nos sentamos allí y poco a poco vamos creciendo y poco a poco le vamos agarrando amor. Bueno, fíjese, y yo por lo menos trabajé en la policía, de la Policía Metropolitana allá en Caracas, trabajé 13 años. Al principio, la verdad, simplemente empecé a trabajar porque era un trabajo más, pues hice mi curso, pero después empecé a tenerle algo de vocación, algo de amor al trabajo. ¿Ok? A pesar de que el dinero que uno percibía ya no era suficiente para cubrir todas tus necesidades, sin embargo, llegué a tener vocación. En varias oportunidades me felicitaron, me dieron medallas y cuestiones allí por ejercer mi trabajo, pues. La vocación, hermano, es algo que nosotros tenemos que amar, ¿ok? Entonces, si usted es cristiano, usted debe amar el ser cristiano, ¿ok? Y el día de hoy quiero hablarle sobre la nueva vocación, sobre los nombres que usted tiene que conocer. Para usted saber que es cristiano, usted tiene que conocer algo de la historia a donde usted pertenece. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar por qué se nos denomina, ¿no?, o se nos llama cristianos. ¿Ok? ¿Por qué se nos llama cristianos? Ahora, usted tiene que saber que cristiano es un apodo. ¿Ok? Al principio, a nosotros, lo que hoy en día denominamos cristianos, nos llamaron también Galileos. También fue un apodo, porque Jesús venía de Galilea. Entonces, todos aquellos los que seguían a Jesús siempre le ponían apodos de acuerdo a lo que Jesús había hecho. Los Galileos. También nos llamaron los Nazareos. ¿Ok? Los Nazarenos, perdón, los Nazarenos, porque Jesús venía ¿de dónde? De Nazaret, ¿verdad? Ahora, todos los apodos que se le ponen a las personas se le ponen para aplaudirlos o para qué, para burlarse de ellos, ¿ok? Entonces, también los llegaron a llamar judio-cristianos, ¿ok? Porque eran judíos convertidos al cristianismo. También les llegaron a llamar discípulos, y todos aquellos que seguían a Cristo les llamaban discípulos de una manera despectiva. Les llegaron a llamar también hijos de Dios. ¿Ok? Ellos dicen ser hijos de Dios, aquellos que dicen ser hijos de Dios. Y también nos llegaron a llamar, y fueron uno de los últimos nombres, por lo menos en este caso, vamos a hablar a la iglesia a la que pertenezco yo, nos llegaron a llamar anabatistas. Ahora, ¿qué significa la palabra anabatista? Anabatista significa rebautizadores. Recuérdense que en el siglo XV, más o menos en el tiempo de lo que es la Inquisición y mucho antes, las persecuciones a la iglesia iniciaron porque había un grupo de cristianos que se resistía a la monarquía católica, ¿ok? Y ellos querían obligar a las personas a bautizar los niños, cuando en la Biblia no aparece por ningún lado bautizar niños. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos agarraban los niños desde muy pequeños, los bautizaban. Cuando ellos crecían y ya se hacían hombres o mujeres, ellos decidían voluntariamente seguir a Cristo y se volvían a bautizar. Pero sí era un bautizo, porque para tú bautizarte, tú tienes que tener conocimiento verdaderamente si eres pecador o no eres pecador, de haber aceptado a Cristo, y debes reconocer tu necesidad de seguir a Dios y obedecer. Y te bautizabas. Entonces, cuando nos veían venir a los cristianos, les decían: mire, allá vienen los anabatistas. ¿Qué significaba eso? Allá vienen los rebautizadores, o sea, los que agarran a la gente y la vuelven a bautizar. A través de los años, la palabra Ana fue desapareciendo del lenguaje y quedó nada más la palabra Batista, y sucesivamente hoy en día nos denominan como bautistas, ¿ok? La iglesia bautista como tal, nosotros hemos venido siguiendo un lineamiento, ¿ok? Y no nos hemos desviado. Nosotros no venimos, y usted tiene que tener eso claro, hermano, nosotros no venimos del protestantismo. Mire, yo le voy a aclarar algo, es rápido, no tiene mucho que ver con esto, pero tiene algo que ver con historia. Los protestantes son los católicos, no nosotros, porque los católicos salieron del evangelio. ¿Usted sabe quién fundó la iglesia católica por allá, más o menos en el año 325 después de Cristo? Los cristianos, que fueron a hacer trabajos de peregrinación, de misioneros, y fundaron en Roma una iglesia, y no era una sola iglesia, eran muchas iglesias las que habían allí.
El apóstol Pablo le escribió una carta a la iglesia en Roma. Entonces, ellos fueron fundados por cristianos. Después que fueron fundados por cristianos a través de lo que se llama una presión por parte del gobierno romano, empezó a absorber algunas iglesias, introduciéndole las costumbres romanas y hubo una fusión. El evangelio se fusionó con la idolatría romana, ¿ok? Con la idolatría romana. Por eso es que usted ve que los católicos tienen costumbres cristianas, pero también tienen costumbres paganas, como adorar ídolos, como obedecer instrucciones de hombres, ¿ok? Entonces, ellos son los protestantes. O sea, nosotros a veces cristianos nos hacemos creer de que no, nosotros descendemos de esta gente del Lutero que protestó y aquellas personas que se pusieron bravas con el catolicismo y salieron de ellos y protestaron y allí salieron ustedes. No se ponga a creer eso, ¿ok? Nosotros los cristianos, por lo menos nosotros, yo hablo por nosotros los bautistas, ¿ok? Nosotros venimos de la línea de oro, nos hemos mantenido firmes, hermanos, con el fundamentalismo bíblico y predicando y cantando nuestros himnos que se cantaban hace 100 años. Estos himnos son antiguos, hermanos. Nosotros no nos hemos dejado envolver ni absorber por los movimientos carismáticos que hoy en día hay en este mundo que estamos viviendo, ¿ok? Movimientos donde las personas no quieren escuchar palabra de Dios, sino mover la carne. Quieren tener 10 minutos de predicación y 45 minutos y déjalo que se mueva y déjalo que se mete lo que se mueve, la carne, hermano. La carne se mueve ese grasero y se pone cosas para allí. Hermano, déjelo que se mueva. Eso no debería ser así. Usted no tiene que dejar que la carne se mueva. Usted tiene que sujetar la carne y obedecer a Dios conforme a lo que establece la palabra de Dios. Eso no tiene nada que ver con lo que le voy a predicar, pero sin embargo es la historia, ¿ok? Lo del déjalo que se mueva. Entonces, no tenemos en nuestros pasajes que los creyentes vamos un momentico al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos antes de iniciar, para poder leer ese versículo. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Yo no me mofo de nadie, hermano. Yo simplemente predico lo que la palabra de Dios establece, hermano. Pues nosotros tenemos que ser celosos con nuestra doctrina, no dejarnos la contaminar, hermano. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice... Más Pedro, ese es 10, el 11. 11:26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ese fue el sitio donde por primera vez se le llamaron a los discípulos cristianos. Ahora, notemos en nuestro pasaje que los creyentes en Antioquía no fueron los que dijeron, o sea, fueron los que nos dijeron por primera vez a nosotros los seguidores de Cristo cristiano. Ellos mismos fueron los que pusieron ese apodo. Ahora, ¿por qué le pusieron ese apodo? Para el mundo, ese nombre hoy en día todavía resuena, cristianos. Y yo creo que es el nombre más acertado que hemos tenido, ¿ok? Nosotros seguimos denominándonos bautistas porque la historia, usted se pone a averiguar sobre nosotros la historia, ¿ok? Y conocerá nuestra trayectoria, pero sin embargo también somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Ya le voy a explicar por qué somos cristianos. En Jerusalén empezó el gran trabajo de evangelizar a todas las criaturas. Y los grandes avivamientos empezaron en Jerusalén, pero llegaron a lugares donde cada persona que tenía necesidad venía a la iglesia para recibir lo que ellos necesitaban, o sea, para conseguir el apoyo de la iglesia. Mire por lo menos lo que dice Hechos 2:45, allí donde estamos en el mismo Hechos 2:45. Y ya le voy a explicar por qué nos denominaban los cristianos. Hechos 2:45, por qué nos pusieron ese apodo. Y vendían sus propiedades, lo tienen allí, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntamente con alegría y sencillez de corazón. Y alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Eran estos primeros miembros de las primeras iglesias, hermanos, si veían una necesidad de algún hermano de su iglesia, ellos la cubrían, hermano. Dice la Biblia aquí que algunos de ellos vendían sus propiedades y las traían a las puertas de la iglesia y las ponían para que los apóstoles las administraran. Ahora, por supuesto que nosotros no exigimos eso acá. Hay iglesias que se agarran de esto para estafar cristianos, hermano, para estafar personas. También hay que tomar en cuenta de que estos cristianos pensaban de que la venida de Cristo, una vez que Cristo se fue, que iba a estar cerca, pues. Ellos dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene que nosotros tengamos tantas propiedades si Cristo va a venir prontamente? El reino de los cielos está pronto que se acerca. Y algunos de ellos no tenían como suyo propio las cosas, sino las vendían. Pero lo que me agrada y me parece tan hermoso, ¿verdad? Allí que dice el 26, dice, pero Hechos 2:46, 46, perdón, por aquí. Y perseveraban unánime cada día, dice, y vendían sus propiedades y perseveraban unánime cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios teniendo en favor con todo el pueblo. O sea, eran una iglesia unida, ¿ok? Era un amor fraternal, era algo bonito pertenecer a la iglesia de Jerusalén. Pero resulta que allí hubo un pequeño problema, que Dios no los había llamado a ellos a estar sentados compartiendo pan entre ellos mismos. El Señor los había llamado a que salieran a predicar el evangelio. Pero ellos se estaban poniendo muy cómodos. Entre ellos mismos se apoyaban y se estaban volviendo hasta sectarios. O sea, el que no sea de la iglesia lo execramos. El Señor no había llamado a eso. El Señor había dado su ordenanza de que tenían que salir a predicar el evangelio. Entonces, ¿qué pasó? Vino la persecución. ¿Ok? Los cristianos empezaron a ser perseguidos. Ahí fue donde Pablo empezó a matar cristianos. Vino una gran persecución y por motivo de esa gran persecución tuvieron que los cristianos huir a muchas partes del mundo y empezaron a fundar iglesias. Entonces hay veces, hermano, que nosotros los cristianos necesitamos de vez en cuando que nos echen una puyadita porque estamos demasiado cómodos. El Señor no nos mandó a nosotros a estar cómodos. La comodidad va a estar en el cielo. Aquí en la tierra tenemos que cumplir el mandato que el Señor Jesús nos mandó, que nos puso, y fue predicar el evangelio. Si hoy, esta semana, tú no le has predicado el evangelio a nadie, tú eres desobediente. Si este mes tú no le has predicado el evangelio a nadie, tú eres desobediente. A alguien, aunque sea, tienes que decirle, Cristo te ama. O sea, es algo que por lo cual vino la persecución en el tiempo de Jerusalén, en el tiempo de que la iglesia primitiva estaba conformándose, ¿ok? Mira lo que dice Romanos 15:26. Romanos 15:26. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahora, hay dos características aquí de los cristianos. Si estamos hablando características de por qué nos llamaban cristianos, primero, los primeros cristianos eran personas misericordiosas y compartían, ¿verdad? Entonces, por eso se les llamó cristianos. Eran personas que compartían, eran personas que veían una necesidad y la cubrían. Era personas que si el vecino tuyo no tenía luz porque se lo habían cortado y te pedía un permiso para tomar un cable para prender un bombillo en su casa, tú no le decías no, tú le prestabas. Eran personas que si tu vecino tenía una necesidad de alimento porque a lo mejor le había ido mal porque la situación y tú tenías medio cartón de huevo, tú le regalabas 2 o 3 o 4 huevitos. O sea, eso era lo que los identificaba yo como cristianos. Fue lo que les dio esa fama. ¿Ok? Hoy en día me da tristeza decirlo que muchos de nosotros nos desprestigian diciendo para ser cristiano como tú prefiero no ser nada porque somos de corazón duro. Ahora, lo que yo quiero decir, y no estoy hablando por todos, estoy hablando por algunas personas que no entienden y reconocen lo que verdaderamente significaba el por qué le llamaron cristianos en aquel tiempo. Y la otra característica era por esta. Romanos 15:26 dice, porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que habían entre los santos que estaban en Jerusalén. Fíjense algo, Macedonia y Acaya no eran iglesias que estaban conformadas totalmente por judíos.
¿ok? Habían gentiles y habían personas de diferentes nacionalidades. Ahora, ¿qué pasó en Jerusalén? Jerusalén fue la primera iglesia de donde salieron los primeros, los apóstoles, y donde salieron todos los misioneros a fundar las otras iglesias. Ahora, siendo esta la iglesia madre, aquellas pequeñas iglesias le estaban mandando ofrendas a Jerusalén. Eso los identificó como cristianos. Aprendieron a ser cristianos. Apoyaron a la iglesia madre, aquella iglesia que estaba pasando un momento de persecución, un momento de hambre, un momento de pobreza. ¿Ok? Entonces, por eso, no solamente a los que vivían en Jerusalén le llamaban cristianos, también a todos los que habían salido de Jerusalén le llamaban cristianos por su amor hacia el prójimo. ¿Ok? Entonces, si nosotros, mire, yo a veces le digo a hermanos que están empezando en las cosas del Señor, yo lo agarro y lo abrazo, le digo, hijo, te has pedido un favor. No digas que eres cristiano si vas a andar así como estás. Mejor di que estás yendo a la iglesia. Pero no digas que eres cristiano. Porque dices que eres cristiano y entonces estás portándote de esa manera. Y lo que estás haciendo es empañando el nombre de Cristo. Porque no van a decir, mira el cristiano ese, sino van a decir, para yo ser cristiano, mejor prefiero no ser. Entonces, nosotros tenemos que dar ese testimonio de que somos cristianos. Ahora ya vamos a seguir abajo. Dice, la palabra cristiano, ¿qué creen ustedes que significa la palabra cristiano? Menos el hermano aquí que debe saber, el hermano también por aquí debe saber. Vamos a ver. ¿Quién creen ustedes que significa la palabra cristiano? ¿Ah? Bueno, una idea, seguidor de Cristo, ¿ok? Que se parece a Cristo o un Cristo pequeño. Eso significa cristiano. Un seguidor de Cristo, ¿ok? O una persona que se parece a Cristo, quiere parecerse a Cristo. Por supuesto, nosotros sabemos que nunca seremos perfectos sin pecados como fue Cristo aquí en la tierra. Pero sí podemos hacer el bien y vivir como Cristo vivió aquí en la tierra, ¿verdad? O sea, nunca vamos a ser como Cristo perfecto. Nunca vamos a tener la perfección, nunca vamos a tener Cristo no tenía la fuerza de voluntad de no pecar. Cristo no pecaba porque esa era su naturaleza. ¿Ok? En Cristo estaba la naturaleza 100% de hombre para ser tentado, pero también 100% de Dios para saber decir que no al pecado. Porque él fue fecundado sin pecado concebido. Redundé la palabra. Él fue sin pecado concebido. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar nuestra perfección, no la vamos a conseguir porque nosotros sí fuimos fecundados en pecado. ¿Ok? Dice, en pecado me engendró mi madre, ¿ok? Decía allí el salmista. Entonces, si podemos, dice, hacer el bien y vivir como Cristo vivió para otros. Por eso es que a estas personas allí en Antioquía se les llamó cristianos. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo para que las personas de la comunidad, de los vecinos, de los Pozotes, de aquí de la Ladera, de Barrio Bolívar, de Gran Colombia, de muchas partes, reconozcan que en esta iglesia verdaderamente se predica la palabra de Dios y que en esta iglesia verdaderamente habemos cristianos. Pero el trabajo no lo puedo hacer yo solo, el trabajo no lo va a hacer yo, el trabajo lo va a hacer usted, ¿ok? Usted con su comportamiento, con su amor hacia los demás. Ahora, ¿cuál es la mayor demostración de amor que puede tener un cristiano? ¿Quién me podría decir? Eso es predicar el evangelio. Mire, yo a veces he tenido la oportunidad que personas se acerquen a mí a pedirme dinero. Mire, yo soy más duro para dar dinero. O yo sí soy duro para dar dinero. Yo a veces mi esposa da dinero y yo le digo, no le des dinero. Pero cuando a veces doy dinero, yo lo doy con un tratadito. Yo lo doy con un tratadito. Hay personas que se montan en las camionetas a decir que el Señor les bendiga, yo soy cristiano y estoy pasando por una situación y quisiera que ustedes me ayudaran. Eso no se debe hacer. Porque si usted es cristiano, usted no tiene por qué estar dando lástima. Usted es el hijo del creador del cielo y de la tierra, el dueño del oro y la plata. Usted ore al Señor, salga a trabajar, salga a hacer algo que Dios le va a proveer. Entonces se amparan detrás del evangelio, ¿ok? Entonces empiezan a querer a hacerse pasar por cristiano. No, hermano, el cristiano de la antigüedad, o como debería ser el cristiano, no debería estar pidiendo, más bien debería estar dando, ¿verdad? Porque se supone que si eres hijo del Dios, del creador del cielo y del oro y la plata, tú no deberías estar dando lástima. Ahora, eso no quiere decir que no pasamos momentos difíciles. Eso no quiere decir
que no se nos vaya a acabar un día el queso completamente, que ya no nos quede harina. Anoche, hermano, a nosotros ahorita esta semana se nos olvidó comprar el gas, porque como a mi esposa la sacaron del grupo porque les habían hackeado el teléfono, entonces no nos dimos cuenta y no vinimos a comprar el gas. Entonces se acaba el gas, ya el gas se nos acabó anoche. Yo sabía que se nos iba a acabar. Y mi esposa, pero se nos va a acabar el gas, pero sí, se nos va a acabar el gas. Entonces mi esposa llega allí donde yo estoy ayudando a los vecinos de la comunidad a batir el concreto para echar la carretera. Mi amor, se nos acabó el gas. Está bien. Llegó una vecina y dice, vaya a buscar una bombona a la casa, yo se la presto. Hermano, ¿por qué tenemos que estar preocupados? Dios tiene el control de todo. El piso está parejo. Dios no se ha caído de su trono. Dios todavía está firme. Usted tiene que seguir confiando en Dios. Usted tiene que seguir siendo bueno. Usted tiene que seguir siendo amable, cariñoso, respetuoso. Eso lo identifica como cristiano. Las situaciones difíciles de tu vida no pueden hacer que tú te salgas de tus cabales y termines maldiciendo, termines diciendo grosería o de repente portándote mal con los demás. Eso era lo que diferenciaba a las personas de Antioquía a los que se llamaban cristianos, ¿ok? Entonces, estas personas no solo aceptaron al Señor como Salvador, sino que empezaron a crecer y a desarrollarse y a hacer las cosas de un cristiano maduro. Y esto es vivir para otros. Fíjense, un cristiano maduro vive para otros. Ahora, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde hay demasiada gente aprovechadora. Yo siempre le digo a la persona, mire, la iglesia no es una institución de beneficencia pública. Aquí nosotros no permitimos que venga gente de la calle y nosotros le vamos a recoger una ofrenda y le vamos a dar porque tiene necesidad. Si nosotros llegamos a recoger alguna ofrenda para dar una necesidad, se la vamos a cubrir es a los miembros de nuestra iglesia. Porque la iglesia no fue puesta en la tierra para estar ayudando a personas que tienen necesidad. La primera necesidad es hablarle de Cristo a las personas, porque la iglesia está conformada de personas con necesidad. Ahora, nosotros por ser una fraternidad cristiana, ¿ok? Por ser un núcleo de cristianos, por ser una iglesia, ¿sabe lo que significa la palabra iglesia? Significa asamblea, o sea, un grupo de personas reunidas. Nosotros nos apoyamos entre nosotros mismos. Y si de repente hay alguna necesidad, alguna persona por fuera y estamos de acuerdo, caemos en consenso y podemos ayudarlo, ok. Pero el trabajo principal de la iglesia no era cubrir necesidades, era predicar el evangelio. Y por eso es que ellos fueron perseguidos. ¿Pero por qué fueron perseguidos, pastor? Si estaban haciendo las cosas bien, porque se habían olvidado del tema principal. El tema principal es predicar el evangelio. Hay que ser buenos, hay que ayudar a los demás, hay que ser generosos, pero hay que predicar el evangelio. Si tú vas a dar un obsequio a alguna persona que está pidiendo dinero, dáselo con un tratadito. Yo el otro día le dije a un muchacho en el autobús, ¿por qué dices ser cristiano y estás pidiendo dinero? No digas que eres cristiano. Porque resulta que la Biblia, las personas van a decir, pero mire, este es cristiano porque anda dando lástima. No vale, no digas eso. Yo estoy seguro que tú puedes agarrar y comprar una cajita de caramelos y empezar a vender. Se puso bravo. Ah, pero tú no sabes mi necesidad. Yo le digo, bueno, está bien, no hay problema. Pero entonces nosotros tenemos que entender de que si somos cristianos, somos puestos, ¿verdad? Para hacer de bendición a otros, ¿ok? Para hacer de bendición a otros. Y en cualquier momento se lleva a cabo lo que yo llamo el síndrome rebote. ¿Sabe lo que es el síndrome rebote? Si usted lanza una pelota, ¿se le va a devolver un aguacate? Se le va a devolver una pelota. ¿Okay? Si usted lanza bendiciones, va a llegar un momento en que van a empezar a devolvérselo. Y cuando empiecen a devolvérsele, tenga bien abierto el bolsillo, porque Dios le va a bendecir grandemente. Pero si usted no siembra, usted no piense recoger. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Tenemos temor a sembrar. Tenemos temor, ¿verdad? A empezar a ser verdaderos cristianos, amar a nuestro prójimo, porque nos cansamos de esperar. Hay un versículo allí que dice, no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo segarás, pero ¿cuál es la condición? Si no desmayas, ¿ok? Si no desmayas. Entonces, esa era la causa por la cual a estas personas allí le pusieron ese apodo. Aparte de los otros apodos que ya le tenían, el más acertado era cristiano, ¿ok? Entonces, estas personas no solo aceptaban a Cristo, sino también vivían para otros, ¿ok? Vamos a ver algunas verdades de estos cristianos en Antioquía.
estos hombres llamados cristianos, su vida estaban alrededor de la iglesia. Vamos a ver lo que dice, y este versículo lo vamos a estar usando Hechos 11:26. Hechos 11:26. Hechos 11:26. ¿Lo tienen allí? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron. Estos eran los apóstoles, ¿ok? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, o sea, el apóstol Pablo. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ese versículo es el versículo base, ¿ok? Entonces vamos a ver. Lo primero que nosotros podemos ver aquí en este versículo, dice, y se congregaron allí todo un año. Quiere decir que como buenos cristianos, ¿qué hacían cada domingo? Se congregaban. Mire, cuando una persona lo reconoce a usted como cristiano y lo ve un domingo en otro sitio que no es la iglesia, esa persona, así no sea cristiana, le va a preguntar, ¿y por qué tú no estás en la iglesia hoy? ¿Por qué no fuiste hoy? ¿Y qué pasó? No me digas que ya vas a volver otra vez atrás. Mire, la característica principal de un cristiano es que quiere estar en la casa de Dios. Es que quiere compartir con los hermanos. Es que quiere escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Es que quiere vivir para Dios. Es que ha entendido y ha reconocido que este mundo pasa, que ya no tiene los mismos 7, 8 ni 15 años, que ya pasaste los 40, ¿ok? Y ya empezaste a saber que la edad te empieza a caer y ya pronto va a ser el día de tu muerte. Y has perdido el tiempo aquí en la tierra pensando que eres eterno. Pero cuando tú reconoces que verdaderamente eres hijo de Dios o que tienes que aceptar a Cristo, aceptas a Cristo y ahora eres hijo de Dios, ahora tú quieres estar en la iglesia. El salmista David decía que para él prefería estar un día en la iglesia que 1000 años fuera de ella. O sea, para él, aunque sea un día estar en la iglesia, era bastante. Entonces, los cristianos de aquel tiempo, ¿verdad? No podían escuchar que había un servicio porque querían estar congregados allí. No podían escuchar que había un evento porque querían estar apoyando. No querían ver que la iglesia abría las puertas porque querían ver en qué podían ayudar. Yo, siempre que voy a las iglesias, yo siempre veo que hay alguna persona, siempre, Dios pone ese sentir en alguna persona, que a veces hasta tiene la llave de la iglesia. Cuando el pastor llega, ya la persona ha pasado coleto, ya ha limpiado. Ese tipo de personas se levanta, pero ese tipo de personas no las puede mandar el pastor. Esas son personas que tienen eso en su corazón, que sienten un deseo, que aman la casa de Dios, ¿ok? Y que se paran muy temprano, dice, ay, si es verdad que tengo que limpiar los ventiladores. Y el pastor no me dejó la llave. Pastor, por favor, déjeme la llave. Uno le da la llave, la persona viene, limpia los ventiladores, limpia los... En todas las iglesias hay esas personas. Dios poco a poco va levantando y eso se llaman líderes espirituales, personas que no se necesitan mandar a nada, sino que anhelan estar en la obra de Dios. ¿Ok? Ese es el sentir de un verdadero cristiano, anhela estar en la casa de Dios. No puede esperar que la iglesia se abra porque no ha abierto la puerta cuando ya la persona quiere estar allí. Ese es el verdadero amor cristiano, ¿ok? Entonces, es importante que cada cristiano vaya madurando y creciendo cada día más. Esto dice que el 26 se congregaron allí todo un año con la iglesia. Entonces, los cristianos, ¿verdad?, de ese tiempo querían estar siempre alrededor o en su iglesia. El punto 2. Estos hombres llamados cristianos estaban relacionados con el celo, enseñar las escrituras. Mire como dice allí en el mismo 26. Y enseñaron a mucha gente. Mire, nosotros los bautistas nos caracterizamos por enseñar mucho la palabra de Dios. Somos cristianos que nuestro fundamento, por eso es que nosotros llamamos iglesia bíblica bautista y en algunas partes le ponen fundamentales. Nosotros somos bautistas fundamentales, porque nuestro fundamento es la palabra de Dios y nuestra enseñanza sale o emana de la palabra de Dios. Si yo
suplanto en mi iglesia, en mi congregación, la enseñanza de la palabra de Dios ya no sería bíblico. Estas personas eran bíblicas, dice allí, y enseñaron a mucha gente. Entonces, un verdadero cristiano es una persona que se dedica a enseñar. Ahora, para poder enseñar, primero tienes que aprender. ¿Quién se acuerda cómo dice Mateo 28:19? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que aquí os he mandado. Ahora fíjense, esa es una fórmula que no falla. Ir y hacer discípulos, ganarlos para Cristo. Segundo, enseñarles todo un año para después bautizarlos, dice allí la fórmula. No, allí la fórmula es clara. No se pele, hermano, cuando Dios lo pone allí por casualidad. No, no es casualidad. Mire, lo que Dios dejó en la Biblia es como el cuerpo de nosotros. No tenemos nada de sobra. No, yo creo que las pestañas en el ser humano están de sobra. Se las puede quitar. Yo creo que si se las quita traen algún problema. Yo siempre he hecho broma que yo digo que lo único verdaderamente innecesario en el hombre son las tetillas. Dice que ¿cómo que se dice? Cuando una persona no, ¿más qué? ¿Cómo? Más inútil que una tetilla de hombre, dice, no, porque dice que no tiene ninguna función. Pero sin embargo, alguna función debe tener, porque Dios la puso allí, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos que Dios pone algo en la Biblia, hermano, es por alguna causa. Y si Dios puso, vayan y hagan discípulos. Después que los hagan, bautícenlos. Y después que los bauticen, ¿qué dice? Enséñenlos. Ahora, ¿qué les voy a enseñar? La palabra de Dios. Y les voy a enseñar a través de la palabra de Dios que deben hacer ¿qué? Ir a ser discípulos para bautizarlos, para enseñarlos. Y ellos que van a enseñar a sus discípulos a ir a ser discípulos, para bautizarlos, para enseñarlos. ¿Y qué le vas a enseñar? Que vayan a ser discípulos para bautizarlos, para enseñarlos. ¿Y qué le vas a enseñar? Que vayan. Entonces tú vienes a darte cuenta y es una cadena sin fin. El trabajo del Evangelio de Jesucristo es ir a ser discípulos, ir a ser cristianos, ¿ok? Personas que se parezcan a Cristo, bautizarlos y enseñarlos. Enseñarles la palabra de Dios. Eso era lo que hacían estas personas aquí. Enseñaban. Pero un cristiano para poder enseñar tiene que aprender. ¿Ok? Yo a veces le digo a los hermanos, usted se consigue con cualquier denominación por allí que conozca, que tenga tiempo en el Evangelio, y usted dice que usted es bautista, y las personas automáticamente saben lo que dicen. Usted sabe de la palabra de Dios. Porque a nosotros los bautistas nos tienen como personas que conocemos de la palabra de Dios. Pero usted sabe qué triste, que como no viene a la iglesia, siendo bautista, solamente de nombre, pero no ha aprendido lo suficiente, cualquiera lo engaña y se lo lleva para los testigos de Jehová. Entonces es necesario, hermano, que nosotros, por lo menos aquí nosotros ponemos en práctica esto. Yo enseñé a algunos hermanos por allá que discipulara, pero algunos no están tomando en serio eso. O sea, todavía no han buscado a nadie para discipular. Hay personas aquí que hicieron cursos de discipuladores y todavía no han buscado a nadie para discipular. Nosotros buscamos la manera de discipular personas. Ahorita estamos discipulando, mi esposa quiere discipular a la hermana, creo que no le he empezado todavía a discipular, ¿no? A la hermana Cecilia. Yo empecé a discipular al hermano Ángelo, estoy discipulando al hermano Diego. ¿Para qué yo voy a discipular a Ángelo? ¿Para qué te voy a discipular a Ángelo? ¿Para qué digo yo que te estoy discipulando? ¿Para qué? Amén. Para tú también enseñar a otro. Lo que yo le estoy enseñando a él, lo que le estoy enseñando a él, lo que Lorena le está enseñando a la hermana María y también a otra joven de allí en la ladera, es para eso. Lo que mi esposa le va a enseñar a la hermana Cecilia es para eso, para que usted vaya y aprenda y enseñe a otros. Porque debe ser el fondo del cristiano, ¿ok? Esta es escuela dominical, ¿ok? Aquí estoy enseñando. Entonces, estos hombres llamados cristianos estaban relacionados con el celo de enseñar la palabra de Dios. Estos hombres llamados cristianos eran
seguidores y eran también aprendices. Mira como dice el 26 finalizando. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a muchos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué a los discípulos? Porque los discípulos eran los que enseñaban, y los discípulos habían sido enseñados ¿por quién? Por los apóstoles, pero la doctrina cristiana, por Cristo. ¿Ok? Por eso le llamaban cristianos, eran pequeños Cristos. Entonces, ellos enseñaban lo que habían aprendido de los apóstoles, ¿ok? Y de Cristo. Y a su vez, los apóstoles enseñaban lo que habían aprendido de Cristo. Entonces, un buen cristiano no solamente es una esponja, sino que de vez en cuando se aprieta para que también salga algo, ¿ok? O sea, debes absorber todo lo que aprendes de la palabra de Dios, pero para compartirlo, no para dejarlo solamente aquí guardado en tu corazón y en tu mente. Tienes que compartirlo. Mire, cuando usted se dedica a compartir el evangelio, usted aprende más. ¿Sabe por qué? Porque si yo voy a predicar el evangelio, por lo menos a Delvis, y yo le digo, Delvis, ¿sabe que Cristo te ama? Entonces, Delvis me dice, ajá, demuéstrame cómo es eso que Cristo te ama. Y yo, uy, ¿cómo hago para demostrárselo? Si yo lo que cargo es esa muletilla para todos lados diciéndole a la gente, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Eso es una muletilla, hermano. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Ah, pero ¿cómo te ama? Cuéntame, explícame. No sé, pero yo escuché que te ama. Tú tienes que saber por qué te ama. Cristo te ama porque hace 2025 años él nació de una virgen sin pecado concebido, ¿verdad? Y vivió toda una vida como un ser humano. A los 30 años empezó su ministerio, se bautizó a los 33, entregó su vida por nosotros y después resucitó. ¿Cómo demostró el amor? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice allí Romanos 5:8? Dice, porque de tal dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y le explicaste por qué Cristo te ama. Y ahora Cristo quiere que tú también lo ames a él y le aceites en tu corazón y le recibas como tu Salvador. Ah, por eso es que Cristo me ama. Es importante no solamente que aprenda, sino también que enseñe. Esa es la filosofía de un verdadero cristiano. Aprender para enseñar. Entonces, dice allí, ellos estaban dispuestos a seguir, ¿ok? A seguir al Señor Jesucristo y todas aquellas personas que le estaban enseñando. Una persona que no está dispuesta a seguir y a aprender, nunca será usada grandemente por Dios. Mire, hay personas que dicen, a mí no me gusta ir a la iglesia porque allí me dicen lo que tengo que hacer. Yo aquí no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Yo lo que hago es predicar la palabra. Si usted se molesta por algo que yo digo, moléstese con Dios. Yo siempre le digo a las personas, usted se imagina que venga y mi esposa decida terminar conmigo y me manda una carta con el hermano Morgan. Y cuando el hermano Morgan me entrega la carta, yo leo. Hasta aquí llegamos. ¡Ay! Le doy una cachetada a Morgan. ¿Qué culpa tiene Morgan de lo que me mandó, verdad? La que está terminando conmigo es ella, y se te ocurre, ¿eh? Entonces yo le doy la cachetada de que me entregó la carta. Hermano, si usted se molesta y me está cacheteando a mí espiritualmente, usted se está molestando. Yo lo que estoy es leyendo algo que Cristo dejó aquí plasmado en la Biblia. Yo soy solamente el que está entregando el mensaje. El que redactó el mensaje es Cristo, moléstese con él. ¿Entiende? Entonces, nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a seguir y aprender. Si nosotros no aprendemos, hermanos, nunca haremos grandes cosas para Dios. Yo siempre digo a las personas, tenga paciencia. Mire, cuando yo me fui de la iglesia de Los Teques, de la iglesia del pastor Joel Marín, a la iglesia de Caracas, yo llegué allá a una iglesia más grande, ¿ok? Y estuve allí, pero cuando yo llegué, yo sabía que yo sabía de la Biblia, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero yo no voy a estar imponiendo mi conocimiento. Y nos ignoraron totalmente. Nos sentamos allí y yo le dije a mi esposa, mi amor, vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer. ¿Y qué? ¿Pedir prestado? No, mentira. ¿Y qué, mi amor? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, predicar, mi amor. Vamos a unirnos a una ruta. Entonces buscamos al pastor Ramón y nos unimos a la ruta de él. Después nos unimos a la ruta del pastor. Son pastores, en aquel tiempo no eran. Y empezamos a predicar, hermano. A tocar puertas, a predicar. Y el pastor empezó a ver, mire, esta familia predica.
esta familia le echa ganas, se meten en todo, y no andan queriendo y demostrar que saben. Cuando me dieron la oportunidad, empecé a demostrar que sabía, pero con mucha humildad. Esperé mi tiempo, casi 2 años, y después tuve 5 años trabajando con los jóvenes de la iglesia de Vista Alegre, y muchos de esos muchachos nos recuerdan con mucho cariño, porque en 5 años, todos los años se hacen competencia, hay 100 jóvenes y dividen los 100 jóvenes en 4 grupos, 25 para cada grupo, y yo era el capitán de un grupo, y en 5 años, hermanos, nunca perdimos. Yo animaba a esos jóvenes a memorizar, a competir, y de allí, bueno, yo me iba a quedar allí para la gloria de Dios como líder de los jóvenes, pero el Señor me llamó aquí, pues, a hacer la obra. Pero yo no andaba demostrando que sabía. Yo no andaba, no, es que la gente aquí tiene que saber que yo sé. No, vale. Porque la Biblia dice que el que se enaltece será ¿qué? Humillado. Usted humíllese, humíllese. Usted no sabe. Usted tiene que decir como ese que decía, yo lo que sé es que no sé nada. Pero cuando Dios le dé la oportunidad, usted aproveche y ponga en práctica lo que ha aprendido. Yo sé que aquí hay muchas personas que han aprendido y Dios prontamente les va a dar esa oportunidad. Entonces, tienes que ser una persona no solamente que está dispuesta a seguir, sino que también aprender. Yo a veces le digo a los hermanos con los que tengo más confianza, yo le digo, yo sé que ustedes me tienen cariño, pero va a llegar un momento en que de repente yo les voy a decir algo que no les guste. Y allí es donde verdaderamente yo voy a saber si ustedes me quieren. O empiezan a rajarme el pellejo, como dicen coloquialmente, o van a aceptar lo que yo les voy a decir. Pero si usted está haciendo las cosas mal y usted tiene un ministerio, usted tiene que entender que el pastor en cualquier momento le dice, hermano, por favor, siéntese. Ya usted no va a estar en ese ministerio, va a estar sentado 3 meses. Porque va a estar en disciplina porque no está haciendo las cosas bien. Ese pastor, entonces le digo a Morgan, entonces Morgan se acerca a Luis, viste, el pastor, tanto que yo lo ayudo y no sé qué más, no eres un buen seguidor, no eres un buen líder, no vas a ver cosas grandes en tu vida. Tienes que aprender a ser un buen seguidor, tienes que aprender a ser un buen líder, y esas son características de un cristiano, una persona humilde, una persona respetuosa, una persona que ama y que valora. Entonces, ya allí estamos terminando ya. Dice, acuérdense que esta es una clase, ¿ok? No vamos a estar, si alguna tiene alguna pregunta, pero ya se le acabó el tiempo las preguntas. Una persona que no está dispuesta a seguir y aprender nunca será usada grandemente. Una de las características de un líder es que él se sometió a alguien en algún momento. Yo me sometí a mi pastor. Yo le dije, pastor, en el año 2019, pastor, la cosa está difícil para yo bajar a Caracas, pero yo quiero predicar. ¿Será que lo puedo hacer por aquí en Carrizal? Y el pastor me dice, está bien, échale ganas. Pastor, estoy predicando en Carrizal y me abrieron unas puertas para hacer una célula. ¿Será que la hago? Sí, échale ganas. Pastor, a esa célula se reunió más gente. ¿Será que sigo dándole o va a mandar a alguien? No, siga. Pastor, mire, ya hay casi 15 personas y esas personas se quieren bautizar. ¿Qué hago? Bueno, tráigala. Pastor, eso creció. Necesitamos alquilar un local, alquílelo. Pastor, necesitamos una persona que pastoree. Pastoree. Yo, bueno, como dice el gocho, se pasaste. Hermano, pero yo no lo andaba buscando, pero resulta que yo me sometí a mi pastor. Y todo lo que el pastor me decía, un día, hermano, yo le dije al pastor, yo cobro una pensión, no por viejo, ¿ok? No sé, yo cobro una pensión por sobreviviente, porque mi primera esposa murió, ¿ok? Y yo cobro la pensión por sobreviviente. Y yo también tengo un sueldito, un dinerito por ahí guardado. Pastor, yo quisiera empezar a trabajar a tiempo completo en algún ministerio que usted me diga. Y el pastor llega y me dice, déjese, está inventando, mijo. Mejor dedíquese a trabajar y ayude a su familia. Yo, bueno, pero este pastor sí es verdad, sí es bien mala sangre. ¿Cómo me va a decir que no lo haga yo con tantos ganas? Pero usted sabe lo que hice yo. Me dediqué a trabajar. Y de verdad, hermano, pusimos el kiosco que estaba allá, empecé a vender café, empecé a reparar zapatos, porque ya me había salido la policía, porque yo quería trabajar a tiempo completo en la obra. Pero entonces, hermano, eso fue de bendición. Obedecí al pastor y el Señor me llamó al ministerio cuando Él quiso.
no cuando yo quise, porque no es que yo me ande ofreciendo, porque en el ejército dicen el soldado ni qué, ni se ofrece ni se niega. Cuando el Señor me llamó, aquí estoy, Señor, como un cadete, pero tampoco me ando ofreciendo, pero no dejo de trabajar, porque es mi trabajo. Ese es el trabajo, ese debe ser el foco de un cristiano, hermano. Un cristiano tiene que aprender a seguir instrucciones, a seguir reglas, porque después le van a seguir, después a él le van a exigir. Tú te imaginas que yo mande a Morgan a hacer algo, ¿verdad? Con mucho cariño, y Morgan dice, ay, no, pastor. Entonces y hay jovencitos viéndolo. Entonces cuando Morgan sea maestro, él llega y le diga a un niño, mira, hijo, hazme favor. No, yo no. ¿Por qué no? Porque tú le dijiste al pastor que no. Ah, fíjate, siempre hay alguien que nos ve. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser primero que todo buenos aprendices para después ser unos ¿qué? Buenos maestros. Eso se llama vocación cristiana.